Buenos días, alumnos del Colegio Alexander von Humboldt. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de operaciones entre conjuntos. Les saluda el profesor Elvis Ortiz. Unión de conjuntos. Se denota por el símbolo U. El conjunto A unión B es el conjunto formado por todos los elementos del conjunto A y por todos los elementos del conjunto B. Notación. El conjunto A unión B es el conjunto formado por todas las X, tal que X pertenece al conjunto A o X pertenece al conjunto B. Representación gráfica. Para conjuntos no disjuntos, es decir, cuando los conjuntos presentan algunos elementos comunes, utilizamos la siguiente gráfica. Pintamos el conjunto A y el conjunto B. De esta manera hemos representado la operación A unión B, que es igual a B unión A. Es decir, la unión de conjuntos cumple con la propiedad conmutativa. Para conjuntos disjuntos, es decir, cuando los conjuntos no tienen elementos comunes, utilizamos la siguiente gráfica. Pintamos el conjunto A, pintamos el conjunto B. De esta manera hemos representado la operación A unión B, que es igual a B unión A. Para conjuntos comparables, es decir, para la inclusión de conjuntos, utilizamos la siguiente gráfica. Pintamos el conjunto A y pintamos el conjunto B. Algo muy importante, si el conjunto A está incluido en el conjunto B, entonces A unión B es igual a B. Determina por extensión y grafica A unión B. Tenemos los conjuntos que están determinados por comprensión. En primer lugar, vamos a hallar los elementos de cada conjunto. Para ello, analizamos la propiedad de los elementos del conjunto A, X menor que 5. Luego, la forma de sus elementos, en este caso 2X. A cada valor de X lo multiplicamos por 2. De esta manera hemos hallado los elementos del conjunto A. Luego, hallamos los elementos del conjunto B. Analizamos la propiedad de sus elementos, X mayor que 0 y menor o igual que 4. Luego, la forma de sus elementos. 3x menos 1. En primer lugar, a cada valor de x lo multiplicamos por 3. Luego, a estos resultados le restamos 1. De esta manera hemos hallado los elementos del conjunto B. Analizamos los elementos de estos conjuntos. Hallamos el conjunto A unión B. Representación gráfica. El conjunto A y el conjunto B tienen algunos elementos comunes, es decir, son conjuntos no disjuntos. Utilizamos
la siguiente gráfica. En la parte central escribimos los elementos comunes. Luego escribimos los elementos no comunes del conjunto A. Y luego los elementos no comunes del conjunto B. Pintamos el conjunto A y el conjunto B. Y hemos representado la operación A unión B. Intersección de conjunto. Se denota por el símbolo U invertido. El conjunto A intersección B es el conjunto formado por los elementos comunes de ambos conjuntos. Notación. Conjunto A intersección B es el conjunto que está formado por todas las X, tal que X pertenece al conjunto A y X pertenece al conjunto B. Representación gráfica. Para conjuntos no disjuntos utilizamos la siguiente gráfica. Pintamos la parte central donde se ubican los elementos comunes. De esta manera hemos representado la operación A intersección B, que es igual a B intersección A. Es decir, la intersección de conjuntos cumple con la propiedad conmutativa. Para conjuntos disjuntos utilizamos la siguiente gráfica. En este caso, los conjuntos disjuntos no presentan elementos comunes, es decir, A intersección B es igual al conjunto vacío. Para conjuntos comparables, utilizamos la gráfica de inclusión de conjuntos. El conjunto A está incluido en el conjunto B. Pintamos la parte central, donde se ubican los elementos comunes. Algo muy importante, si el conjunto A está incluido en el conjunto B, entonces A intersección B es igual al conjunto A. Determina por extensión y grafica A intersección B. Tenemos los conjuntos que están determinados por comprensión. En primer lugar, vamos a hallar los elementos de cada conjunto. Analizamos la propiedad de sus elementos, X mayor que 5 y menor que 8. Luego, analizamos la forma de sus elementos, 2x, es decir, a cada valor de x lo multiplico por 2. De esta manera hemos hallado los elementos del conjunto A. Luego, analizamos la propiedad de los elementos del conjunto B, x mayor que 1 y menor o igual que 5. Luego analizamos la forma de sus elementos, 2x menos 1. Es decir, en primer lugar multiplicamos a cada valor de x por 2. Luego le restamos 1 a los valores obtenidos. De esta manera hemos hallado los elementos del conjunto B. Si analizamos los elementos de los conjuntos, no presentan elementos comunes. Entonces, A intersección B es igual al conjunto vacío.
Representación gráfica. Sabemos que el conjunto A y el conjunto B son conjuntos disjuntos. No presentan elementos comunes, entonces la intersección es igual al conjunto vacío. Diferencia de conjuntos. Se denota por el símbolo menos. El conjunto A menos B es el conjunto cuyos elementos pertenecen al conjunto A, pero no al conjunto B. Es decir, el conjunto A menos B está formado por los elementos no comunes del conjunto A. Notación. El conjunto A menos B está formado por todas las X, tal que X pertenece al conjunto A y X no pertenece al conjunto B. Representación gráfica. Para conjuntos no disjuntos, utilizamos la siguiente gráfica. Pintamos la región donde se ubican los elementos que pertenecen solamente al conjunto A. Y hemos representado la operación A menos B. Algo muy importante, ahora vamos a pintar la región donde se ubican los elementos que pertenecen solamente al conjunto B, o también vamos a pintar los elementos donde se ubican los elementos no comunes del conjunto B. De esta manera hemos representado la operación B menos A. Para conjuntos disjuntos, utilizamos la siguiente gráfica. Pintamos la región donde se ubican los elementos que pertenecen solamente al conjunto A. Y esto representa la operación A menos B. Y es igual al conjunto A. Ahora vamos a pintar la región donde se ubican los elementos que pertenecen solamente al conjunto B. Y hemos representado la operación B menos A. Y es igual al conjunto B. Para conjuntos comparables, para la inclusión de conjuntos, utilizamos el siguiente diagrama. Pintamos la región donde se ubican los elementos que pertenecen solamente al conjunto A. Y hemos representado la operación A menos B. Ahora vamos a pintar la región donde se ubican los elementos que pertenecen solamente al conjunto B. Y en este caso no hay una región que podamos identificar a los elementos que pertenecen solamente al conjunto B. Por lo tanto, B menos A es igual al conjunto vacío. Sean los conjuntos, hallar y graficar E menos F. En primer lugar, tenemos que hallar los elementos de cada conjunto. Analizamos la propiedad de sus elementos. X mayor o igual que 4 y menor que 8. La forma de los elementos es X, es decir, los valores de X
son los elementos del conjunto E. Ahora hallamos los elementos del conjunto F. X mayor que 3, menor o igual que 7. La forma de los elementos es X, es decir, los valores de X son los elementos del conjunto F. Analizamos los elementos de los conjuntos. Observamos que estos conjuntos son iguales. Hallamos E menos F. Es decir, escribimos los elementos no comunes del conjunto E. Como podemos observar, el conjunto E no presenta elementos no comunes, es decir, no presenta elementos que pertenezcan solamente al conjunto E. Por lo tanto, E menos F es un conjunto vacío. Representación gráfica. El conjunto E es igual al conjunto F. E menos F es igual al conjunto vacío. Diferencia simétrica. Se denota por el símbolo triángulo. El conjunto A diferencia simétrica B es el conjunto cuyos elementos pertenecen al conjunto A unión B, pero no al conjunto A intersección B. Notación. A diferencia simétrica B es el conjunto formado por todas las X tal que X pertenece a la unión de A con B y X no pertenece a la intersección de A con B. También podemos mencionar el conjunto A diferencia simétrica B es igual a la unión del conjunto A menos B con el conjunto B menos A. Representación gráfica. Para conjuntos no disjuntos utilizamos el siguiente diagrama. Pintamos el conjunto A y el conjunto B menos la intersección. Y hemos representado la operación A diferencia simétrica B, que es igual a B diferencia simétrica A. Es decir, la diferencia simétrica cumple con la propiedad conmutativa. Para conjuntos disjuntos utilizamos el siguiente diagrama. Pintamos el conjunto A y el conjunto B menos la intersección. En este caso, los conjuntos disjuntos no presentan intersección. Por lo tanto, pintamos A y pintamos el conjunto B. Y hemos representado A diferencia simétrica B. Para conjuntos comparables, para la inclusión de conjuntos, el conjunto B está incluido en el conjunto A. Pintamos ambos conjuntos menos la intersección. Y hemos representado A diferencia simétrica B. Sean los conjuntos. Hallar y graficar P diferencia simétrica Q. Solución. En primer lugar, hallamos los elementos de cada conjunto. Analizamos la propiedad de sus elementos. X mayor que 2, menor o igual que 7. Observamos la forma de sus elementos.
es X, es decir, los valores de X son los elementos del conjunto P. Ahora analizamos la propiedad de los elementos del conjunto Q. X mayor o igual que 5 y menor que 10. La forma de sus elementos es X, es decir, los valores de X son los elementos del conjunto Q. Analizamos los elementos de los conjuntos. Cinco, 6 y 7 son elementos comunes. Hallamos P diferencia simétrica Q. Este conjunto está formado por los elementos no comunes del conjunto P y los elementos no comunes del conjunto Q. Es decir, todos los conjuntos de P y Q menos los elementos de la intersección. Representación gráfica. P y Q presenta algunos elementos comunes. Entonces utilizamos el siguiente diagrama. Pintamos el conjunto P y el conjunto Q menos la intersección. Y hemos representado gráficamente la operación P diferencia simétrica Q. Complemento de un conjunto. Es el conjunto cuyos elementos no pertenecen al conjunto A. Notación. El complemento del conjunto A es el conjunto formado por todas las X que no pertenecen al conjunto A. Representación gráfica. El conjunto universal se representa mediante un rectángulo. El conjunto A está incluido en el conjunto universal. Pintamos la región donde se ubican los elementos que no pertenecen al conjunto A. Y de esta manera hemos representado la operación complemento de A. Sean los conjuntos, hallar y graficar A complemento. Solución. En primer lugar, tenemos que hallar los elementos del conjunto U. Analizamos la propiedad de sus elementos. X mayor que 0, menor o igual que 7. Observamos que la forma de los elementos es X, es decir, los valores de X son los elementos del conjunto U. Hallamos los elementos del conjunto A. Analizamos la propiedad de sus elementos. X mayor o igual que 5 y menor o igual que 7. Observamos la forma de sus elementos es X. Entonces, los valores de X son los elementos del conjunto A. Analizamos los elementos de los conjuntos. 5, 6 y 7 son los elementos comunes. Hallamos el complemento del conjunto A. Es decir, mencionamos todos los elementos del conjunto U
que no pertenecen al conjunto A. Representación gráfica. El conjunto universal que se representa siempre mediante un rectángulo. El conjunto A pintamos la región donde se ubican los elementos que no pertenecen al conjunto A. Ejercicios resueltos. Sea, tenemos la representación gráfica del conjunto A y el conjunto B. Calcula n de A más n A intersección B más n A unión B. Solución. N de A. Nos están solicitando la cantidad de elementos del conjunto A. Si observamos y contamos los elementos del conjunto A, es igual a 4. Más n de A intersección B. Nos están preguntando la cantidad de elementos del conjunto intersección. Si observamos, la parte central que representa la intersección de conjuntos tiene 2 elementos. Más cantidad de elementos del conjunto A unión B. Observamos. Y este conjunto A unión B tiene 6 elementos. Sumamos 4 más 2 más 6, 12. Observa el diagrama. Expresa por extensión cada conjunto siguiente. El conjunto P unión Q es igual. Observamos al conjunto P y lo unimos con el conjunto Q. Escribimos los elementos del conjunto P unión Q. Ahora tenemos el conjunto P intersección Q. Observamos el diagrama, identificamos el conjunto P intersección Q y escribimos sus elementos. Ahora tenemos el conjunto P menos Q. Observamos el diagrama e identificamos el conjunto P menos Q, es decir, la región donde se ubican los elementos que pertenecen solamente al conjunto P, o la región donde se ubican los elementos no comunes del conjunto P. Escribimos los elementos del conjunto P menos Q. Q menos P. Identificamos en el diagrama la región de los elementos que pertenecen solamente al conjunto Q. Escribimos los elementos del conjunto Q menos P. P diferencia simétrica Q. Identificamos a la región donde se ubican los elementos no comunes de P y los elementos no comunes del conjunto Q. Escribimos los elementos del conjunto P diferencia simétrica Q.